diálogo con. Una conversación dinámica sobre temas de actualidad en arte, cultura, política y otros temas de interés general que exploran lo relevante de la vida cotidiana y el compromiso con nuestra comunidad. Iniciamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Como siempre, enorme gusto estar ante ustedes en este espacio titulado El Diálogo con Sergio Sarteaguín. Hoy viernes 28 de febrero del año 2025. La verdad me siento muy contento, muy satisfecho por lo que va a suceder, porque esta tarde me acompaña un gran amigo que ha sido pues compañero de muchos proyectos. Una persona tan entusiasta que ustedes seguramente conocen, es el antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, y en este momento lo saludo de mano. ¿Cómo estás? Muy bien Sergio, de veras que siempre es un gusto estar aquí contigo, y ahora en estos tiempos de mayor descanso como jubilados que ya estamos, ¿verdad? Aunque no dejamos de hacer cosas, me siento muy contento de venir a compartir, ¿no?, nuestra experiencia, nuestras andanzas en toda esta situación pues de la cultura y las artes, ¿verdad? Así es. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí y compartir esa experiencia tan extraordinaria que tú tienes, ¿sí? Y bueno, mi estimado Victorio, les recuerdo que ustedes escuchan en este momento y después van a ver El Diálogo con Sergio Sarteaguín. Este programa que se transmite los viernes por radio, y el próximo miércoles ustedes lo van a poder disfrutar en imagen, en video, por radio y también por televisión en redes. Bien, esta es la señal del origen, Aztlán Radio, que se transmite por el 550 de AM y en el 100.3 de FM. Y les señalo que nuestro WhatsApp, si ustedes gustan acompañarnos o mandarnos un mensaje, es el 311-225-7094. Con gusto vamos a contestar sus mensajes, y también comentarles pues que es una fecha especial, como ya lo había señalado, porque yo he tenido aquí la visita del antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo varias ocasiones, pero siempre él ha venido aquí a compartirnos proyectos culturales, algunas acciones que se tienen que desarrollar en torno al patrimonio cultural, etcétera, pero muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar de propia voz qué es lo que sucede con Raúl Méndez, cuáles son sus sueños y sobre todo cuáles son sus proyectos próximos a venir. Entonces, pues sin más, pues vamos a empezar, compadre, ¿te parece? Muy bien. Perfecto. Pues mira, yo previo a el estar en este programa, sí, pues tuvimos unos días, ¿no?, para difundir importante actividad radiofónica, y yo decía que teníamos que hacer como un viaje por los últimos 35 años. Yo creo que tenemos esos años de conocernos, Sergio. Sí, por supuesto. Todavía estabas en el Canay, me acuerdo, en aquellos tiempos, y que pues yo llegaba como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 1991. Ese fue el año en que yo llegué a Nayarit, y que a partir de esa fecha pues nos unieron muchas actividades, y que este viaje de 35 años, 36, pues había estado lleno de entusiasmo, de propuestas, de consultas, donde quiera nos veíamos, donde quiera todos nos conocíamos en ese momento, porque ya hace 35 años, no es el Tepic actual, ¿no? Era un Tepic más pequeño, pero en el mundo cultural siempre nos hemos conocido, nos hemos tratado, hemos tenido actividades comunes, y bueno, yo siempre, desde el primer día que pisé tierras nayaritas, dije, hay que conocer los pueblos, hay que ver qué necesidades tienen. Yo era pues egresado de la Escuela Nacional de Antropología, llegaba a un estado donde pues había otros colegas. ¿Te acuerdas de la arqueóloga Gabriela Cepeda? Por supuesto. Del arqueólogo José Carlos Beltrán, que todavía está aquí en Nayarit. Y otros amigos que estuvieron en el área de investigación.
Pero realmente lo que a mí me gustó más fue cuando comencé como director del INAH a visitar los municipios y encontrar aquellas piezas arqueológicas deteniendo puertas en los ayuntamientos, cierto, ¿no? Sí. Los molcajetes, los metates, los encontré deteniendo las puertas de las oficinas. ¿Por qué? Porque en la época de Flores Curiel se hicieron unos museos municipales, Claro, sí. donde anduvo muy activo el ilustre maestro Pedro Castillo Romero, Claro. y que en ese tiempo doña América Manríquez, esposa del gobernador Flores Curiel, pues hicieron museos con esas piezas que la gente comenzó a donar, Sí. pero con el tiempo quedaron en el olvido, pues pasaron muchos años y yo vine a recoger todo lo que quedaba, ¿verdad? Casi como las ruinas de aquellos museos municipales arqueológicos. Me acuerdo el de Coamiles, me acuerdo el de Centispac, me acuerdo el de San Pedro Lagunillas, de Jala, de muchos. Entonces yo inicié con el programa de museos comunitarios en Nayarit. Y es que, ¿sabes qué, compadre? Lo que sucede es de que en la vida cotidiana, como en cualquier otro tema o del campo del conocimiento, siempre hay un antes y un después. Y yo debo decir aquí públicamente que tú eres un parteaguas, eres la piedra angular que de alguna manera detona muchos proyectos, muchos procesos culturales en el Estado. Y bueno, eso hay que reconocerlo, ¿no? Las personas que nos conocen de hace tiempo, cuando tú llegas aquí, pues no estaba sucediendo gran cosa en Nayarit. Ahora tú llegas aquí como director o como delegado, ¿verdad? Sí. Del INAH, y de alguna forma pues empiezan a suceder cosas y bien estás en este momento como embonando ese momento histórico de tu llegada, ¿verdad? Sigue por favor. Van de la mano, Sí. la creación de estos museos comunitarios con la creación de ciertas casas de la cultura que me tocó fundar. Sí. La primera casa de la cultura en la que yo me involucré y el primer museo comunitario, fíjate, yo llegué en el 91, en el 92 ya estábamos inaugurando el Museo Comunitario de Jala, en la Casa de la Cultura Nueva de Jala. Carlos Carrillo Santana, el licenciado Carlos Carrillo Santana era el presidente municipal en Jala, y con él trabajábamos. Ahí fue donde conocí a Miguel González Lomelí y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y creamos esa Casa de la Cultura. Ya después vinieron otras, como la de Ixtlán del Río, con Pablo Torres, Juan Manuel Ábalos, Manuel Benítez, gente muy extrovertida, en el sentido pues de que eran los artistas, eran los investigadores, eran los cronistas de la comunidad. Y siendo presidente don Ramón Parra Ibarra, se compró la casa para la Casa de la Cultura. Entonces me encargaba a mí el presidente en turno: oye, antropólogo, vamos haciendo esto, móntame un museo, y esto y lo otro. Bueno, y así fue también como en la antigua cárcel de Aguacatlán formamos la Casa de la Cultura de Aguacatlán. Ya vinieron después la de Compostela, y trabajamos también con la de Acaponeta y otras casas de la cultura que realmente, pues entre más o menos, me tocó participar, ¿no? Y fíjate, lo que yo destaco de eso que estás comentando es de que en cada lugar que va detonando una Casa de la Cultura, siempre hay un grupo humano que viene. Tú mencionas ahorita, claro. Por ejemplo, ahí en Ixtlán, Sí. con el maestro Pablo Torres, todos ellos. Las juntas vecinales, Y en Aguacatlán, con Rubén Arroyo, Sí. con Agustín Arambo y todas esas personas que de alguna manera se sumaron a tu proyecto. Claro, ¿verdad? y las varas con don Alejandro Exacto. Martínez, don Fidel Huerta, don Jesús Jiménez. Hicimos un museo comunitario en el 94, igual que Jalisco, con Antonio Campo, con la doctora Yolanda González Nolasco, y con otras personas. Raúl Gutiérrez también en Jalisco participó. Y bueno, yo creo que más que pensar en aspectos materiales, fue el pensamiento que yo promovía a la gente, la toma de conciencia de su patrimonio, la lucha por defender una casa antigua, un sitio arqueológico, etcétera, ¿no? Yo por eso, cuando venían investigadores y que me venían a entrevistar de muy lejos, incluso de Sudamérica o de Europa, para ver cómo estábamos trabajando, yo les decía:
no le hagan mucho caso al museo. El museo a lo mejor no tiene las características que uno quisiera por falta de recursos, apoyos, etcétera, pero platica con la gente, le decía. Mira, permíteme reflexionar con mi auditorio. Mire, mi estimado auditorio, mi querido público, 22 museos comunitarios se construyeron, se elaboraron y se desarrollaron a través del esfuerzo de Raúl Méndez Lugo. Es fácil decir 22, pero nada más para contarlos de uno por uno y ubicarlos en su tiempo y en su espacio, me resulta muy complicado. Imagínate el esfuerzo que hay que desarrollar, porque en cada lugar tuviste que agregar una junta vecinal. Un comité, una junta vecinal y ahora los consejos ciudadanos. Sí, exacto. No, pues eso, imagínate, 22. Después, ¿cuántas casas de la cultura? 7 casas de la cultura, donde estábamos de alguna manera interfiriendo, pues, para trabajar con las presidencias municipales y con los grupos. Sobre todo, mira, estamos hablando de hace 30 años, sí, un poco más, 34 años, cuando empezó todo este movimiento, porque yo siempre he dicho que es un movimiento, y a nivel internacional es el movimiento internacional de la nueva museología, el MINOM, que es del ICOM, UNESCO. Entonces, cuando yo le decía a Rubén Arroyo, a Agustín Arámbula, a Andrés Montero de Aguacatlán, vamos a hacer un encuentro internacional de museos comunitarios aquí en Aguacatlán, no se la podían creer que estuviera un representante de Inglaterra, un representante de Brasil y un representante de Canadá. Esos estuvieron, más 8 estados de la República. Eso fue muy importante porque nadie necesitó hotel, todos llegaron a las casas de la gente de Ixtlán, de Jala y Aguacatlán. Más de 120 personas las acomodamos en las familias. Era una forma muy fraternal de trabajar este proyecto. Te estoy hablando del 2001. Entonces, en ese contexto es como también comenzamos después, tú, yo y muchos otros compañeros, a poder liderar la organización de una asociación de cronistas. Pero es que yo quiero resaltar en este momento que tú llegas a presidir el movimiento internacional por una nueva museología. Sí. ¿Esto cómo sucedió? Bueno, yo estuve en un encuentro en Lisboa, Portugal, invitado pues como representante de México, sí, y ahí votaron por mí, porque vieron un trabajo increíblemente práctico lo que había hecho yo en Nayarit. Entonces decían, ni en España, ni en Italia, ni en Brasil, ni en ningún lado se está haciendo un trabajo como el que están haciendo ustedes en Nayarit. Aquí hacemos esto, pero muchas veces es institucional o con recursos internacionales, pero ustedes por puro gusto y por puro amor al arte lo están haciendo. Entonces me propusieron, y en Brasil, en Santa Cruz del Río de Janeiro, me ratificaron 2 años más, ¿verdad? Me dijeron, síguele tú, Raúl, me dijeron, propuesto por unos canadienses, ¿no?, de Quebec. Entonces, pues yo me vine con este nombramiento. He estado en muchos encuentros, tanto en Molinos, España, en Granada, en Santander, en Lisboa, en Setúbal, o sea, varios lugares de Portugal, Brasil y España. Hemos estado representando a México y a Nayarit. También estuve en Buenos Aires y en Costa Rica. Eso que estás comentando es importante transmitirlo, porque a veces la gente no dimensiona lo que sucede con los personajes, y yo lo decía en unos instantes atrás de que bueno, tú eres un personaje que contigo detonan muchas cosas, pero también hay un trabajo atrás de ti que se expande o que se difunde fuera de nuestro país a través de este movimiento internacional. Pues es un poco como la danza, compadre. Claro, Usted ha sido un representante y además ha estado en otros países representando y continuamente en Estados Unidos. Entonces, uno tiene que responder a los acuerdos internacionales. Cuando dijeron en 1972 nuestros ahora maestros, dijeron, hay que hacer el museo comunitario y olvidarnos de los grandes museos de las ciudades y todo. Vamos a los pueblos a hacer esto que lo ocupan tanto para fortalecer la identidad de los pueblos. Entonces fue cuando nació este movimiento, ¿no? Perfecto, y estamos entonces ahora ya
en inicios de los años 2000, Sí. cuando detonas ese otro proceso, pues, de organizar a los liderazgos Sí. culturales que hay en Nayarit. Ahí estabas hace un instante cuando te interrumpí, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a, Sí. a armar estos equipos? Pero si tú Sí. ves, es una secuencia, Sí. es una constante de estar trabajando en los pueblos. Claro, sí, Conoces a Rubén Arroyo, que es el cronista, historiador del lugar. Conoces a Pablo Torres, a Miguel González Lomelí, a Andrés Montero, a Alberto Gutiérrez en Compostela, y te vas más allá. Alejandro Martínez. Está Alejandro Martínez, Néstor Chávez Gradilla, Eduardo Gómez en Bahía de Banderas, y así te vas. En Santiago, ¿te acuerdas de Jorge Altamirano, del doctor Ramírez Cota? Todos ellos son personajes que fueron creando una familia pro conservación, difusión del patrimonio cultural. Sí. Yo lo único que hacía posteriormente era de que íbamos conjuntando ya como especialidades. ¿Usted es promotor cultural? Sí. ¿Usted es cronista? ¿Usted es historiador? Entonces nos fuimos organizando. La crónica no nació en la época de Óscar Luna. La crónica en Nayarit nació 5 o 6 años antes, cuando yo conformé aquella Casa de las Imágenes por la Hidalgo. Ahí reuní a don Salvador Gutiérrez Contreras, a don Rafael Gutiérrez Villaseñor de San Blas, a don Aurelio Íñiguez del Toro. O sea, reuní gente y queriendo formar la primera organización de cronistas, ¿verdad? Y me parece que también estuvo Miguel González Lomelí en esa reunión. Y después, mucho después, ya hicimos con notario y todo una organización que se llamó la Asociación de Cronistas e Historiadores de Nayarit, la ACHEN, ¿verdad? Y ya posteriormente, pues ya nos convertimos en la Crónica de Nayarit. Pero mira, todo este trabajo de los años 90, acuérdate que también me tocó hacer el Museo de los Cuatro Pueblos, la casa de los, se llamaba Museo de Artes Populares, la Casa de los Cuatro Pueblos. ¿Por qué 4? Bueno, porque se aferró el gobernador del turno de que era de los 4 pueblos, aunque nosotros sabíamos que eran 5, porque teníamos a los mestizos muy presentes en ese museo. Entonces, seguimos trabajando y yo dejo el INA en 2005, pero para eso, todo 2001, 2002, hasta 2004, 2005, seguimos trabajando, seguimos fortaleciendo, seguimos creciendo hacia Chacala, Centispac, Chacalilla, varios pueblitos, San Pedro Lagunillas, todo eso. En el San Pedro Lagunillas hasta se adoptó lo que era la cárcel antigua y se les entregó a la Junta Vecinal, y todavía la tienen a nombre, ahora lleva el nombre de Eugenio Ramírez, don Genio, que era el fundador de toda la Junta Vecinal allá, ¿no? Eso es. Entonces, yo me siento muy satisfecho en ese aspecto, porque también, acuérdate que no dejé de escribir. Yo tengo más de 250 artículos publicados, tanto en libros, son 5 libros sobre nueva museología que se publicaron en Italia, en Brasil, en España y Portugal. Esos son 5 libros donde yo participo. Y en uno también, uno en Sevilla, España. Pero yo aquí a nivel local, todo el mundo me conoce por las antroponotas de Raúl Méndez Luz. Y las antroponotas son chispazos históricos, culturales, artísticos, incluso a veces de crítica hacia lo que no hemos podido. Yo te decía, me gusta hablar de los avances que hemos tenido. Un CECUPI, un museo Emilio Ortiz, Centro de Arte Contemporáneo. Hemos tenido a lo mejor en un momento orquestas, grupos de danza. Tuvimos avances en muchos aspectos. El Centro de Artes Visuales, el cambio, ¿no? El Centro de Artes Visuales, pero también, compadre y amigo Sergio, quiero decirte que no quitamos el dedo del renglón, que una verdadera política cultural debe ser horizontal, claro, y con su parte diacrónica de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que siempre me han preguntado alumnos de la Normal, de la UT, de la UAM, cuando voy a dar una conferencia, o a la Secretaría de Turismo? Tenemos que trabajar una política cultural donde la educación, la cultura,
el arte y el turismo estén coordinados, debidamente coordinados. Y pensar más allá de las cabeceras municipales. ¿Cuántos pueblitos, como en el caso de que llegamos a Las Varas o que llegamos a otros pueblos como Chacalilla, Centispá, que no son cabeceras? Altavista. Se necesita que lleguen estos misioneros, diríamos, estos nuevos misioneros culturales. Las misiones culturales fue un proyecto muy exitoso desde la época, pues yo creo que de Calles, de Cárdenas, de aquellos tiempos de Rafael Ramírez, ¿no? De la Escuela Rural Mexicana, y Moisés Sáiz con las misiones culturales, pero que hoy desearía yo, así como llegó alguna vez a las haciendas aquella misión cultural donde salieron albañiles, salieron músicos, sastres, carpinteros, herreros, salieron. Eso es lo que nosotros creemos que debe de tener cada uno de nuestros pueblos, ligado a la escuela, ligado a la educación, a la Secretaría de Educación, donde también se pueda fomentar todas estas actividades, pero al mismo tiempo el que se genere una posibilidad y oportunidad a los jóvenes, a los niños. El único sastre que hay en San Andrés de las Haciendas, y tú sabes por qué, lo digo, fue egresado de una misión cultural, el único sastre, y se acaba de morir. Y ya no hay otro sastre, ya no hay otro que te vayas y le digas, hágame un pantalón a la medida, o todavía no. Estás hablando de qué misiones culturales iniciadas por Vasconcelos, sí, ¿no? Sí, de esa época. De esa época de Vasconcelos fue el fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Entonces, pero en el 27, 28, 29 y ya vino el 34, 40, pues Lázaro Cárdenas se expandieron en todo el país. Aquí hay como unas 12 o 14 misiones culturales todavía, ya por Zapotán. Acuérdate que Carlos Alberto Parra hizo una orquesta allá en Zapotán y todos ellos, PAMED, ¿no? Los amigos PAMED. Entonces, los atrasos y los rezagos, yo nunca los he callado, amigo Sergio. Definitivamente yo digo, si una política cultural se lleva a cabo, nosotros tenemos que ir hacia el municipio, y que como su punto de influencia, su radio de influencia sea la cabecera. Pero también, Ruiz, ¿por qué tiene una escuela de música? Porque en el caso de que hubo un grupo de la Junta Vecinal que se le atravesó a un gobernador y le dijo, aquí ya vemos tantos músicos, queremos una escuela de música, y ahí está la escuela de música del siglo XXI. Pero fue bien atendido, ¿no? Por el gobierno en turno, ¿no? Así que es. De alguna forma dice, bueno, pues vamos a atender esta iniciativa que viene de la comunidad, y justamente fue en la administración de Don Antonio Echevarría, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, así fue. Yo pienso que necesitamos, lo acabo de decir, lo repito, y a veces sale el recuerdo de lo que escribí, lo vuelvo a publicar el año que viene, el año que va en curso, de que es importantísimo que el gobernante consulte a los especialistas. Claro. Si tú eres un especialista de la danza, yo del patrimonio, otro del teatro, que nos consulten, nosotros nos vamos a cobrar por eso, pero que digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y parece que nos evaden. Sí, nos evaden tanto el gobernante como el funcionario que queda en turno. Entonces, ya a estas alturas de nuestra edad que tenemos y con todo lo que hemos vivido, pues ya no andas tan preocupado porque te escuchen y todo. Ya pasó a lo mejor tu tiempo y todo, pero yo siempre he dicho, los viejitos tienen mucha sabiduría. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba a don José Luis Valera, que en paz descanse, una persona de 95, 96 años y todavía escribiendo libros, yo me gustaba andar con él porque todo lo que decía era una enseñanza para mí. Que por cierto le vamos a hacer su programa, como lo hemos platicado. Claro, sí, y a lo mejor tenemos que hacer como un congreso que lleve su nombre, un homenaje muy digno para él. Y bueno, creo yo que debe haber una conjunción, universidad, hay mucho conocimiento en la universidad y especialistas. Sí.
asociaciones civiles, siempre, la sociedad civil organizada, el gobierno tiene que estar presente, y yo creo que todos juntos podemos hacer un mejor estado. Así es. A mí me preocupa llegar a un pueblo donde ni siquiera una biblioteca existe. Con duras penas está una escuelita y una secundaria, y ya olvídate de que haya CECITEN o haya una preparatoria, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Hay una situación muy importante y muy notoria. En los últimos años, te pongo como ejemplo, ahora que se festejó el Día de las Lenguas Originarias, Sí. yo estaba viendo 3 o 4 actividades distintas, cada institución en su celebración. Yo estoy notando una desvinculación entre las mismas instituciones, porque ahorita estás mencionando la universidad, ¿no? Sí. Al Estado y todo esto, pero me acuerdo todavía que hace pocos años era un trabajo, pues, colectivo que se hacía para cada una de las actividades. ¿Tendrá que ver también con las formas de gobernar ahora pronto? No, yo creo que siempre ha existido una descoordinación. Sí. Yo recuerdo, pues, como director del INA, por un lado andaba el ICANAI, Sí. cuando yo me juntaba, y te acuerdas que el gobernador Sí. Celso nos unía en aquellas ferias de la mexicanidad, a ICANAI, a LINEA, a muchos dependencias federales, estatales y municipales, nos unía en torno al rescate, a la investigación, a la conservación, pero eso se perdió, y cada quien, yo veo cada momento de que la Secretaría de Educación está por un tipo de actividades pero yo la cultura no la separo. Así es. Antropólogo, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que parar un poco para dar algunos mensajes institucionales y ya volvemos. Amigos, no se vayan, sírvanse un café, un té y vuelvan, y nosotros aquí los esperamos. Gracias. Ya volvemos con una conversación dinámica sobre temas de actualidad. El diálogo con... metal no se rompe o no astille en la parte del vidrio, porque si lo llega a astillar, pues ya tenemos que cortar otro cristal. Entonces si se astilla, está más pequeño, puede ser que corra Un compromiso con la comunidad, presentarle temas, explorando su relevancia, el diálogo con... Continuamos. Bien, estamos de regreso en este su programa, El Diálogo con. Les recuerdo que tengo como invitado al antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, un personaje que pues me quedaría corto hablando de él cuando todos lo conocemos y hemos visto todo el trabajo que ha desarrollado, al menos en los últimos 35 años. Y bueno, es una voz autorizada para hablarnos de los temas culturales y del patrimonio cultural de Nayarit y de todo el país, porque también tiene esa facilidad o esa cualidad pues de conocer esto y más. Pero bueno, aquí hay un tema, vamos a partir de esto, antropólogo.
A partir de los años 2000, como que se nota aquí en Nayarit un parteaguas también en lo que se refiere el desarrollo cultural en Nayarit. Se abre la escuela de música, se abre en el CAC, que antes fue el museo de arte Saramara, en otros lugares como en el Cuatro Pueblos, como bien decía, empiezan a desarrollarse acciones y actividades culturales que tienen mucho que ver con la academia. Sí. Entonces yo veo en esas épocas que pues hay un momento histórico que empieza a detonar en Nayarit. Yo quisiera que en este momento reflexiones con nosotros en ese sentido. ¿Qué hemos logrado de esa fecha para acá, pero también qué hemos perdido en el aspecto pues, artístico y cultural? Sí, mira, hay un parteaguas en aquella histórico triunfo de Antonio Echevarría, que ya no ganaba por el partido que había siempre ganado, y que teníamos como antecedente que se había desaparecido el Instituto Artístico y Cultural el ICANAI. Habían conjuntado en la Secretaría de Educación y Cultura aquello que quedaba de la parte cultural, pero que un grupo de ciudadanos, artistas, promotores culturales, protestamos muy fuerte ante el gobernador que tomaba las riendas del Estado, y él con mucho gusto convocó aquí a nuestro estado a Rafael Tovar y de Teresa. Y esto permitió, antes la comunidad de artistas intelectuales de Nayarit, CAIN, Asociación Civil, había ido a visitarlo cuando en el gobierno de Rigoberto Ochoa se había desaparecido este instituto. Entonces ya había un camino andado, ya había una sensibilización a la autoridad federal, y eso permitió que se creara en el año 2000 o 2001 el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, porque yo estuve en ese desayuno con ese gobernador y con ese presidente del CONACULTA, y en ese día se acordó que se iba a crear el consejo, que no querían que se creara una secretaría de cultura porque era como un proceso, así nos lo explicó Rafael Tobar de Teresa. Primero un consejo y luego ya vamos a ver viendo si es un instituto nuevamente o es una secretaría. Entró muy fuerte el entusiasmo. Se nombró a la maestra América Hernández Rodríguez, que por cierto le mandamos un saludo, seguramente no está escuchando. Claro, ojalá y esté escuchándonos. Está un poco enfermita ahorita en su casa, y realmente fue un parteaguas en el sentido de que América, como primera directora del SECAN, pues traía mucha cuerda, muchos bríos, y hay una cosa muy diferente a otros sexenios que pasaron. Don Antonio Echevarría la dejó ser como director. Le dio la libertad. Se organizó el primer festival cultural Amado Nervo. Se tuvo una rápida presencia del SECAN en los municipios. Recuerdo que con don Antonio reinauguramos el Museo Arqueológico de Ixtlán del Río, ahí estuvo presente, así como Ruiz. Ya platicamos de la Escuela de Música, y bueno, ese gobierno novedoso en el sentido de que eran una alianza, producto de una alianza de 3 partidos, y bueno, de alguna manera, aunque se diga muchas veces que es lo mismo y lo mismo la política, pero sí fue un cambio que se vio en muchos aspectos. Entonces, aquello de las orquestas, aquello del Festival Internacional de la Danza, hubo muchas cosas importantes que después de ese gobierno se comenzaron a desvanecer, llegando a estos festivales Amado Nervo, ya como en el 20 y tantos vamos, pues que ya no es lo que se hacía en aquellos primeros 6 años del SECAN, ¿no? Recuerdo que era grandioso ir a la plaza
de los constituyentes, hoy llamada Benito Juárez, con las inauguraciones de los festivales Amado Nervo, ¿no? Y donde tú y Luis Méndez y Roberto y todos estuvieron algún año coordinando este festival, ¿no? Entonces, yo creo que eso que hemos perdido, la Galería de la Plástica, ya viste en qué terminó lo de la Ciudad de las Artes, definitivamente. Vamos a tocar ese tema. No, sí, claro, pero es una lástima el ver la inversión que se hizo para la Ciudad de las Artes y que no se haya concluido jamás, y que el gobernante que llega nuevo pues no voltea a ver eso. Pero los artistas, los promotores culturales, los gestores, sí estamos viendo que ahí hay una inversión y que debió de haberse concluido como estaba programado originalmente, pero que no se pudo. Y ahora, pues ya sabes, ¿no? Ahora no sé cómo le van a hacer para meter un estadio donde no hay una Ciudad de las Artes, ¿verdad? Qué bárbaro, qué complicación hablar de esta manera cuando hubo un esfuerzo sobrehumano para lograr posicionar pues la imagen del Estado a través de su cultura en un plano internacional, y que afortunadamente llegó el momento que bien mencionas hace un instante, pues, de que hubo un espacio que se atesora como una Ciudad de las Artes, y que poco a poco empiezan a bajar recursos y a fluir los mismos para empezar a levantar ese espacio que lamentablemente quedó en el abandono. Sí. Y eso da pie a muchas cosas. Da pie a que se diga lo que está a punto de suceder. No, y el desprestigio del gobierno que lo dejó así. Sí. Entonces, no es fortuito de que, o no es una coincidencia de que haya cambiado los gobiernos de partidos y de gobernantes en los últimos años. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de cómo funcionaron otros gobiernos. Pero, mira, en este gobierno actual, en curso, entregamos propuestas de una política cultural horizontal y diacrónica, en el sentido que abarcara todas las disciplinas, que fuera por igual. Ya habíamos visto que si era de danza el director, le daba importancia a la danza; si era de pintura, si era de música. No, el que sea director tiene que ver que la política cultural se tiene que abarcar las 7 disciplinas principales en las artes, pero no nada más como bellas artes, sino lo que es el impulso a la creatividad del niño, el joven, el adolescente, incluso hasta el adulto mayor, pero a todo nivel. ¿Por qué? Antes se reunían los presidentes, ¿te acuerdas? Se hacía una reunión estatal de cultura donde estaban todos los presidentes, los directores de cultura y el director del SECAN, o la directora del SECAN. Entonces, eso ya se perdió. En los últimos 2 sexenios, no sé cuántos, ya no se han reunido los presidentes municipales para ver qué hay que hacer en la política cultural. Y qué mejor que un presidente sienta el apoyo de un gobierno estatal, y que un gobierno estatal pueda también apoyar a los presidentes municipales que tengan necesidades, así como en la educación, que quieres un domo, que quieres una nueva aula, que quieres baños dignos, etcétera. En la cultura es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí es bien importante que se siga reflexionando y tomando el problema como se debe de tomar. ¿Por qué? Porque si no fuera por la organización de todos estos grupos que hemos hablado y de toda esta familia que existe en todo el estado, yo no sé qué hubiera hecho los pueblos, porque al final de cuentas ya no se ha creado ninguna otra casa de la cultura de hace 3 sexenios para acá. Al revés, se han cerrado. Se han cerrado museos, ¿verdad? Se han cerrado orquestas, grupos de danza, se han cerrado galerías. Entonces estamos en una situación que cada día el presupuesto del SECAN es menor a lo que tuvo proporcional en años anteriores, ¿no? Un festival Amado Nervo llegó a tener hasta 15 millones de pesos. Sí, así es. Y el último festival que yo recuerdo con el sexenio anterior y que lo heredó
2.100.000 pesos. O sea, no es posible que vayamos hacia atrás. Por eso ya no han lucido los festivales en los últimos años, ¿no? Sí, lo que sucede en este caso es de que falta creatividad. Porque es cierto que el Estado tiene un fondo destinado para el festival, sí, pero eso no implica que nada más puedas disponer de eso. Ahí hay un montón de ventanillas abiertas para que vayas a gestionar, ¿sí? Como ocurría en otros momentos. Cuando llegamos a ejercer esa cantidad de millones que tú mencionabas, no eran porque salía del Estado, sino porque había que ir a tocar puertas, había que ir... Conaculta en aquella época y ahora la Secretaría de Cultura tiene espacios, o mejor dicho, catálogos con artistas, con promotores, con gestores, con festivales, que de alguna manera son espacios que se pueden jalar para el mismo festival, y no está sucediendo. Y aquí sí, la falta de creatividad como que nos está ahondando más en el problema. Yo lo que he dicho, si a un presidente municipal y su cabildo no se le ocurre el desarrollo cultural, tiene que haber una institución rectora estatal que vaya y diga, tienen que hacer esto. No es si ustedes quieren o no quieren. Se tiene que aplicar una política cultural, así como cuando haces un reglamento de construcción, un reglamento de imagen urbana, se tiene que cumplir ese reglamento, si no, qué desastre serían todos los pueblos y las ciudades. Así la cultura, tienes que tener tu biblioteca, tienes que tener tu museo, tienes que tener tu escuela de artes y oficios, tienes que tener esto. Pero ¿cuántas escuelas de artes y oficios se han abierto en los últimos 30 años? Ninguna. Y partiendo de esta reflexión que estás haciendo, ahora ya es necesario poner en la mesa lo siguiente. Tú que conoces de todos estos temas y que los manejas sobremanera, ¿cuál crees tú que sea la forma de resolver este asunto? ¿Qué le dirías tú a quien corresponda para tratar de recomponer el camino que hemos ido perdiendo? Mira, se lo acabo de decir en el documento que se llama Lineamientos Generales para el Desarrollo de una Política Cultural y Artística en Nayarit, que lo entregamos al inicio de esta administración. Lo digo claramente, lo que se necesita ya no es hablar de cuántos jefaturas tiene el Consejo Estatal para la Cultura y Salud, sino cuántos programas estatales tenemos. El programa estatal de teatro, el programa estatal de danza en sus diferentes géneros, ¿no? Puede ser folclórica, contemporánea, clásica, el programa estatal de casas de la cultura, el programa estatal de investigación de la cultura, el programa estatal de artes plásticas. Esos son los programas. Tú pregúntame en dónde puedes leer ahorita el programa estatal de teatro o el programa estatal de música. En ningún lado, porque no existen. No existen. Entonces, pero existen cuántas direcciones en el órgano rector, 4 o 5 direcciones. ¿A qué se dedican? Pues yo, la mera verdad, estuve dentro de ese organigrama y me di cuenta que no funcionaban las direcciones como su nombre lo decía, ¿no? Muchas veces allá un trabajador tenía el cargo de una área que no funciona, pues que no existe. Entonces, sí, mira, antropólogo, recuerdo cuando el SECAN inicia su trayecto, que lo primero que hicimos fue diseñar un proyecto cultural que estuviera alineado al Consejo Nacional. ¿Cómo tú puedes desarrollar una cultura, mejor dicho, una política cultural completamente vertical, es decir, que fluya desde arriba hacia abajo, si no estás alineado tú a esos programas, que bien lo mencionas, ¿no? Sí. Fue lo primero que hicimos. Si existe una Dirección Nacional de Cultura Popular, hay que tener un espacio cultural popular. Si existe el desarrollo cultural municipal, hay que tener un espacio. Y era tan fácil, porque cada uno de esos programas nacionales tienen programas que tú lo estás mencionando ahorita en este momento. No existen esos programas porque realmente no encuentran la cuadratura para hacer su trabajo. Entonces, continúa. Es lo mismo de si nosotros tenemos una orquesta porque hay una línea de formación de orquestas a nivel nacional y desaparece a nivel federal, ¿qué va a pasar en el estado? ¿Qué va a pasar? Lo de cultura infantil, ¿verdad? ¿Qué va a pasar lo del programa de lectura, ¿verdad? O de literatura? No sé, parece ser
que hemos estado demasiado dependientes de aquellos convenios que firmaba el SECAN con la CULTA o con la Secretaría de Colaboración, sí, y que ahí se juntaba el dinerito y que muchas veces no le ponía el gobierno del Estado la parte correspondiente. Entonces llegamos a un tal nivel de desprestigio que ya no quisieron darnos ni un solo peso. Y ahorita no tenemos dinero de ningún problema. No sé si el PACMIG a lo mejor todavía tenga, tú lo manejaste mucho tiempo, y yo me acuerdo que increíblemente la última vez 2 millones, no sé cuántos, 5 millones de pesos se ejercieron para el PACMIG, y de donde los municipios se agarraban para hacer sus museos, sus investigaciones, sus pequeños libros, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que no debemos de dejar de opinar al respecto. Yo acabo de opinar, lo ves en mis redes, que estoy opinando sobre los rezagos históricos que tenemos como Estado, y me da mucha tristeza a veces llegar a un municipio y ver lo que había sido la sala X de pintura, por decir algo, que ya esté una oficina de correos, una oficina de pasaportes dentro de la Casa de la Cultura. Ahorita en Acaponeta está una oficina de correos dentro de la Casa de la Cultura, y algún tiempo en Ixtlán estuvo la oficina de pasaportes, y al rato va a estar de migración, y al rato va a estar la de bienestar, y repartiendo despensas, no sé. Es increíble el problema que tenemos, al no, también hemos dicho, el de no convocar a un concurso para lograr los mejores perfiles en los puestos. No puede ser de ocurrencia ni de cuestión política, de compromisos políticos. Eso no es posible. Yo creo que ahí estriba el problema. Yo creo que sí. Sí, porque cuando se politizan las cosas, como está sucediendo, entonces no puedes encontrar la cuadratura entre lo que debiera de ser con lo que está ocurriendo. En los municipios, por ejemplo, tú ves claramente cómo se designan a los responsables de cultura personas que en ningún momento tienen perfil en el cual deben de desarrollarse. Y eso sucede en todas las áreas, pero en este momento pues, estamos hablando de cultura, del asunto cultural. Y esto que mencionabas ahorita de que los espacios culturales en los municipios están siendo o han sido ocupados por otras áreas, está sucediendo aquí. Bueno, sí. Veamos el CECUPI, que se había conformado como un centro de investigación y de difusión de las culturas originarias. Hoy tenemos a todo una dependencia que es el SECAN, invadiendo los espacios del CECUPI. Y ya el museo, pues ya casi no existe. El Museo de los 5 Pueblos ya no existe con una colección como lo tuvo en las Zacatecas e Hidalgo cuando fue museo, y después un tiempo en la inauguración en 2010 del Museo de los 5 Pueblos. Entonces es muy lamentable que el gobierno no pueda tener un edificio para albergar las oficinas burocráticas del SECAN y se agarre de un edificio que fue comprado, adquirido y equipado para otros fines. Entonces, ahí sí nunca lo vamos a aceptar muchos promotores culturales, el que veamos oficinas y oficinas. Hubo un tiempo en que quisieron invadir el Centro de Arte Contemporáneo Emilio Ortiz, y fue férrea la defensa de ese edificio, no nomás por la directora que fue Gabriela Gutiérrez, sino también por todos los artistas que conformaban esa comunidad de artes plásticas, ¿no? Artes visuales. Entonces, sí, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto, pero también el gobernante tiene que parar oreja de lo que se dice. No puede hacerse de la vista gorda, diríamos, en el sentido de que no pasa nada. Y además, pensando que va muy bien todo, cuando tú vas a los pueblos y te das cuenta que no tienen ninguna otra oportunidad los jóvenes, los niños. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez pues, es una agenda deportiva, ¿no? Es un deporte que el Bufit debería de retomarlo, pero que no se promueve ni en las escuelas,
ni en nivel de los que son las dependencias del deporte, pues a nivel municipal. Tenemos que andar nosotros los padres de familia llevando al hijo a clases particulares y todo esto. Pero sí, te digo, una cosa nomás es eso, pero pintura, música, danza, todo eso se necesita que sea parte de la formación integral del alumno, desde primaria, secundaria. ¿Cuántas veces no oímos hablar a nuestros abuelos o a nuestros padres de que iban mañana y tarde? Y la mañana eran sus clases de las ciencias, y en la tarde teatro, danza, carpintería, modelado, etcétera. Hacían otras cosas, y era una formación integral de un chamaco que salía de sexto, ya casi dan para dar clases en la misma primaria, ¿verdad? Las famosas tecnologías de las épocas. Antropólogo, yo no quisiera que nos fuéramos sin que reflexionáramos un poco en el tema de qué pudiera suceder en el caso de que realmente en ese espacio que viene siendo Ciudad de las Artes, en las condiciones que están, eso ya lo conocemos, que se encuentra muy deteriorado y que las cosas no están operando como debieran. ¿Qué pudiera suceder en caso de que se construya ahí un estadio de fútbol? Pues mira, es probable que sí se ejecute esa obra haciendo un estadio, menospreciando el proyecto original de ese terreno, vamos a llamarle así. Ahí estuvieron 2 estadios, cuando Tepic era una ciudad muy pequeña, donde te podías estacionar en cualquier lado. Yo quisiera ver un estadio, yo no sé dónde vas a estacionar para asistir a un partido de fútbol o de béisbol. ¿Dónde metes 200 vehículos? No, es imposible. Y lo peor de todo es es como si yo le quitara a un hijo todo para dárselo a otro. ¿Verdad? Tienes que ser más equitativo. Si ya estaba diseñado por una escuela superior de música, para un auditorio al aire libre, como un teatro, escuela de danza, todo lo que se había planeado ahí, y ahora no, pues se va a seguir quedando sin nada esas áreas, que es lo único que ha podido lograr el SECAM en materia de educación artística. Entonces ya tienen meses remodelando la antigua casa, la Escuela Estatal de Bellas Artes, y allá están por una colonia, no sé en dónde, me dijeron que allá es donde está ahorita la escuela Lázaro Cárdenas. Pero yo he pensado que el presidente municipal de la capital debería pensar muy seriamente que mínimamente en el contexto de las 450 o 500 colonias que hay en la ciudad, mínimo deberíamos de tener unas 50 escuelas municipales de Bellas Artes distribuidas en todo este territorio de la ciudad. Y vete a Santiago y a Ixtlán, es lo mismo. Requieres que esto se reproduzca con mayor exactitud para poder cubrir la demanda y darle una posibilidad a estos niños y jóvenes de instruirse en otras cosas que son, como digo, una formación más integral, como es el deporte, la cultura, las artes y la educación, ¿no? Perfecto. Bien, antropólogo, fíjate que el tiempo nos está ganando. Sí. No quisiera que nos fuéramos sin que nos hagas algún comentario de algún tema que no hayamos puesto en la mesa. Algo que tú creas necesario compartir o pues sí, de alguna manera el tiempo aprovechalo por algo en particular que tú quieras decir. Sí, yo en particular diría que tenemos que trabajar mucho en la capacitación de promotores culturales. Yo te voy a hacer una propuesta, como amigos que somos, de poder convocar a un gran curso, taller, para formar promotores culturales, gestores culturales, promotores comunitarios en diferentes áreas, ¿no?
pero que sean integrales. Lo mismo puedas promover las artes como promover la conservación de un centro histórico o el desarrollo turístico de un atractivo histórico-cultural, etc. Me gustaría también que, aparte de esos cursos de capacitación que ya se los ha ofrecido a la Secretaría de Turismo, pues al SECAN ni se diga, ¿no? Ya los tengo muchas veces propuestos, atiborrados de propuestas. No, como que pareciera que si se forman más promotores, como que se convierte en una competencia desleal. No, yo no lo veo así nunca, sino que debemos de ser más generosos en la formación de gente, porque hay gente muy inquieta en los pueblos, pero les falta eso, capacitarlos. Es como un anfitrión turístico, si no lo capacitas histórica y socioculturalmente, pues no puede ser un anfitrión turístico, porque no vas a conocer la historia del edificio, ni del templo, ni de los acueductos, ni de todo lo que tiene un lugar. Entonces, sí es muy importante, y yo quería hablar de eso. Yo le apostaría un 80% a la capacitación y el otro 20% para ir a la infraestructura, ir a trabajar en la infraestructura. ¿Por qué? Porque con la capacitación reproduces la infraestructura con la organización de la gente, ¿no? Perfecto. Bien, amigos, pues ya escucharon ustedes la forma de pensar de nuestro amigo Raúl Méndez Lugo, sus sueños, su trabajo acumulado en el transcurso del tiempo, y hablando de tiempo, pues el tiempo nos ha cogido, como bien dicen. Y hemos concluido su programa en el diálogo con Sergio Sarteaguín, con la visita del antropólogo, que, bueno, de alguna manera no será la última vez que nos acompañe, porque siempre está muy atento a nuestras invitaciones cuando hay algo que mencionar. Este fue el diálogo con Sergio Sarteaguín, con el agradecimiento por haber estado acompañándonos donde quiera que estén ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Quiero comentarles que por primera vez en la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos este congreso. Hemos tenido el diálogo con una amena conversación con temas e ideas de interés general. Nos escuchamos en la próxima edición.